Bueno, por deferencia a las personas que sí que sois puntuales y sobre todo a los ponentes que ya están aquí, vamos a empezar y mientras se va incorporando el resto de las personas. Ahora, durante la próxima hora, vamos a hablar de la cronicidad, un gran reto que ya se ha mencionado en los primeros discursos de la mañana de hoy y que puede resumir, mejor que mis palabras, el siguiente vídeo que vamos a ver. Se estima que más del 50% de la población española padece alguna enfermedad crónica, y en el caso de los mayores de 65 años, esta cifra supera el 80%. La cronicidad no solo impacta en la calidad de vida de los pacientes, sino que también supone un reto estructural para el sistema sanitario y social. Hace años se puso en marcha el Plan de Cronicidad en España, pero su desarrollo ha sido desigual entre comunidades autónomas. Ahora, con iniciativas como la Plataforma de Cronicidad 2030, se busca retomar y actualizar las estrategias para mejorar la atención a estos pacientes, impulsar la personalización de los tratamientos y optimizar los recursos del sistema sanitario. ¿Cómo podemos hacer que la atención a la cronicidad sea más eficiente y equitativa? ¿Qué papel deben jugar los planes institucionales para abordar este problema? En esta mesa vamos a analizar las estrategias necesarias para afrontar este gran reto de nuestro sistema sanitario, la cronicidad, y para ello me acompañan, y voy a presentarles a continuación, María Fernández, que es la subdirectora general de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad. María, bienvenida, buenos días. Gracias. A su izquierda está don Rafael Manuel Micó, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Semergen. Rafael, bienvenido. Muy buenos días. Doña Montserrat Ximeno, que es la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna de SEMI y es portavoz de la Plataforma de Cronicidad 2030. Muy buenos días. Buenos días. Don Carlos Jiménez, el presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días. Y Antonio Manfredi, colega, compañero y asesor de comunicación del Foro Español de Pacientes. Antonio, muy buenos días. Saludos. Antes de iniciar el debate, les lanzo una pregunta de la encuesta que tenemos abierta a través del televoto. La pregunta es esta: ¿debe de tener la atención primaria un papel protagonista en la cronicidad? Será uno de los temas que abordemos. La mayoría de ustedes opinan que sí, el 94%. Vamos a empezar haciendo una fotografía, empiezo de izquierdas a derechas, sobre la realidad de la cronicidad en España. María Fernández, por favor, cuéntenos. Pues la cronicidad es un desafío actualmente para el sistema sanitario y porque el sistema sanitario está enfrentándose ahora mismo a varias barreras muy importantes para abordar la cronicidad de una manera eficaz, y eso es lo que lo que pretendemos continuar. ¿No se oye? ¿No se oye? Pues no sé si podemos cerrar las puertas, si no, me bajo y las cierro yo. Sigamos, María. Pues como decía, la cronicidad es un desafío actualmente para nuestro sistema sanitario. De hecho, en el Ministerio la palabra retomar no es real, porque la cronicidad, la estrategia de cronicidad no ha estado parada en todas las comunidades autónomas, pero sí es verdad que ha tenido un desarrollo bastante desigual, como podremos ver en esta mesa, ¿no? Pero nos encontramos actualmente con una serie de barreras que han puesto a la cronicidad en el candelero y que tenemos que abordarla de una manera ya imperiosa. Por un lado, todos somos conocedores de la longevidad y el envejecimiento de la población, y que, como decía en el vídeo, el 80% de la población tiene una enfermedad crónica, y además va a suponer un gran consumo de recursos sanitarios en nuestro sistema. Pero, sin embargo, la fragmentación de la atención de esta población, de los pacientes crónicos, también da lugar a que vean como un peregrinar continuo de estar a dónde voy, tengo que estar viendo continuos especialistas, dónde me tengo que centrar. O sea, esa atención tan dividida y fragmentada también supone una barrera. Los recursos son limitados. Ahora mismo se está hablando continuamente de que la atención primaria, la accesibilidad, de que se está rompiendo la longitudinalidad, de que no hay profesionales sanitarios en atención primaria.
Entonces, eso es un gran reto que también se está trabajando desde el Ministerio de Sanidad. Y un aspecto muy, muy importante es la falta de integración. Hablamos siempre de la coordinación sociosanitaria y, sin embargo, la parte sociosanitaria es una pata muy coja actualmente en nuestro sistema, y también se está trabajando en la creación de un marco sociosanitario para por fin conseguir esa integración entre la sanidad y los servicios sociales. Necesitamos formación y necesitamos educar, no solamente a crear pacientes expertos, sino también dentro de los propios profesionales que trabajamos en el sistema. Tenemos que implementar esa formación de los profesionales en cronicidad, en cómo tenemos que invertir en evitar esa fragmentación y una formación que sea pues mucho más eficiente. Y también tenemos el gran desafío, que antes en la mesa anterior era más de tecnología sanitaria, pero la tecnología sanitaria ha llegado también a las consultas de atención primaria y al sistema nacional, y tenemos que aprovecharnos de eso, de ese desafío, de ese reto de la digitalización, para también, algo muy importante, hacer que el sistema sanitario, que una de sus características es la equidad, también podamos evitar esa brecha digital y hacer que los pacientes crónicos y los propios profesionales puedan hacer uso de esas nuevas tecnologías y evitar esas brechas. Gracias, María, por abrir este turno. Rafael, hablan de coordinación, de equidad, su visión sobre esta realidad de la cronicidad en España. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí, de contar con Semergen. Soy médico de pueblo, o sea que hoy no he llamado a ver cuántos había visto mi compañero, y la realidad de la cronicidad la tenemos todos los días en consulta con nuestros pacientes, con lo cual sufrimos la falta de tiempo, sufrimos la complejidad de tener que abordar pacientes con múltiples patologías, y la importancia del día a día de estar en consulta y atender a la persona que tienes delante muchas veces pasa por una cosa que para nosotros es básica desde atención primaria, que es la longitudinalidad. Es decir, si el mismo profesional está años pasando consulta, ese paciente va menos a urgencias, ese paciente ingresa menos en el hospital, ese paciente tiene menos morbilidades. Eso es una realidad que está publicada en la literatura científica. Los nórdicos hablaban de que 15 años del mismo profesional daban una reducción del 30%. Nosotros ahora en Semergen acabamos de publicar un artículo donde reducimos esa longitudinalidad a menos tiempo, pero se trataba de reducir la lista de espera. Se trataba de que una experiencia que hemos hecho en Galicia, con e-consulta, en cardiología, donde la lista de espera se ha reducido a 3 días. La parte política tenía miedo a la iniciativa. Bueno, pues los compañeros encontraron liderazgo en atención primaria, encontraron liderazgo en el servicio, en este caso de cardiología. La publicación es reciente, de hace una semana, la pueden ver. Pues bueno, aquí con simplemente un año de experiencia, la morbilidad, la mortalidad se reduce en un 10-12%. O sea que sí que es importante que las mismas personas vean a los mismos pacientes. Por eso solemos pedir a la Administración estabilidad, y por eso es importante una continuidad en el trato diario. Desde la sociedad, desde Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, de Semergen, insistimos en el liderazgo. Es necesario, los compañeros hospitalarios, en este caso, hablando antes también con Chimeno, con la doctora Chimeno, pues bueno, tenemos que intentar hacer iniciativas aprovechando liderazgo de servicios hospitalarios y de atención primaria para compartir con el paciente soluciones que están en el día a día, que son locales, y que al final lo que van a aportar es mejora de resultados de salud para tus pacientes y satisfacción del profesional. O sea que bueno, era una pequeña introducción de un ejemplo práctico de hace nada que nos afecta a todos, y que bueno, y que hay que ir con iniciativas desde el liderazgo del profesional,
compartirlo con el paciente y empujarlo, porque esta máquina es enorme y hay que abordarlo de alguna manera. Gracias, Rafael. Buenos días, Montserrat. Buenos días. Para esto es necesario tener un plan, ¿no? Bueno, yo lo primero dar las gracias por invitar a la Sociedad Española de Medicina Interna y por invitarme a mí. Es un placer estar aquí y compartir con todos vosotros pues, nuestras experiencias. Es la única manera que tendremos de tomar medidas conjuntas y de llegar a consensos. El reto de la cronicidad ya lo han dicho mis compañeros. El doctor Micó ya os ha contado pues, el 80% del peso del paciente y, como dice el vídeo, lo lleva atención primaria, pero de ese 80%, el 60% de nuestras hospitalizaciones, de lo que vemos en medicina interna, es patología crónica. Entonces, es claro que es necesario tener un plan, evidentemente, porque lo que necesitamos es una coordinación, como ha dicho María, una coordinación sociosanitaria, porque integración ya quizás sea un paso mucho más adelante, pero también aprender a trabajar en equipos multidisciplinares que puedan contribuir a que el paciente esté atendido. Estamos acostumbrados a tratar enfermedades, pero ahora mismo vemos que pacientes con una sola enfermedad prácticamente no existen. Ya todos son personas con enfermedades con multimorbilidad y entonces necesitan otro abordaje distinto y un abordaje al que no estábamos acostumbrados hasta finales del siglo XX. Yo creo que el plan, bueno, pues tendrá que ser consensuado y, bueno, yo creo que eso lo hablaremos más adelante. Respecto también al abordaje de por qué a la interna, claro, le preocupa, nos preocupa mucho porque, evidentemente, nuestros pacientes, y bueno, a la cronicidad en general, nuestros pacientes necesitan atención de todo tipo, no solo social o sanitaria, sino también es importante, y lo hablaba yo antes con el profesional psiquiatra que después hablará, que es fundamental el apoyo en salud mental. Creo que entre todos podemos coordinarnos, podemos hacer equipos multidisciplinares donde... Eso es muy bonito, es decir, equipos multidisciplinares. Lo que necesitamos es fluidez, que el paciente esté atendido en ese momento donde tenga que estar, pero que facilitemos esos mecanismos de fluidez para que reciba la atención inmediata. Que hagamos diagnósticos precoces, que es otra cosa que tenemos y podemos hacer. Y bueno, pues como ha dicho también María, pues integrar las nuevas tecnologías para el apoyo de este plan que tenemos que llevar a todos a cabo. Es fundamental acabar con las inequidades, va a ser muy difícil, las inequidades que existen, las desigualdades en salud, pero es una asignatura pendiente. Es verdad que se necesitan recursos, pero yo creo que si no usamos bien, aunque nos den mucha financiación, esos recursos tienen que usarse de una manera eficiente. Y muchas veces no por gastar más vamos a conseguir mayores logros, sino tenemos que ser eficientes. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos, de los profesionales, de las instituciones y de las personas enfermas. Entonces tenemos que estar también ahí todos unidos en esa visión global para un enfoque holístico de la persona enferma. Hablemos de los pacientes, de las personas, de los ciudadanos. Carlos, bienvenido, presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios, una enfermedad crónica. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al foro por invitarme otro año más y contar con nuestra humilde asociación para expresar sobre este importantísimo asunto de la cronicidad nuestro punto de vista. Efectivamente, las inmunodeficiencias primarias pues, es una enfermedad crónica y es la palabra mágica, la palabra maldita, ¿no? Cuando el doctor te mete en su sala y te dice que esta enfermedad es para toda la vida, es un shock. Si tuvieras un espacio temporal, una meta, 2 años, 3 años, pues, pero toda la vida, bueno, automáticamente es un derrumbe de esa familia psicológica y ahí coincido con vosotros, con mis predecesores, en que hay que tener automáticamente un sistema de atención psicológica. En nuestro caso la asociación lo pone gratuitamente para los familiares y los pacientes este servicio, porque seamos francos, en lo público todavía queda mucho por hacer en ese aspecto, ¿no?
La cronicidad todos los asuntos que hemos tratado aquí esta mañana, las mesas, todos son importantísimos, puntos importantes, pero la cronicidad pues es un aspecto medular, ¿no? Es un aspecto en el que el coste para el sistema sanitario es elevadísimo. Por tanto, es un aspecto en el que tenemos que trabajar. Los pacientes no queremos ir muchas veces al hospital, no queremos ir nunca, mejor dicho, no queremos ir, no queremos gastar, no queremos que el sistema gaste, pero es ineludible, ¿no? ¿Cómo se podría evitar? A ver, cada paciente que saquemos de la cronicidad o minoremos su impacto económico es bueno para el sistema. Muy bien, pues uno de los aspectos que está demostrado, por lo menos en la patología que yo represento, es el diagnóstico temprano. Resulta que cuanto antes diagnosticamos, menos coste para el sistema sanitario, porque los órganos no se han deteriorado y por tanto, ese paciente con su tratamiento acude, esto está demostrado, Nuria Matamoros tiene un informe y un estudio hecho, es decir, que sabemos científicamente, empíricamente, que el diagnóstico temprano evita gasto luego continuo y constante del sistema público, ¿no? Nosotros, efectivamente, somos una enfermedad crónica, pero hete aquí que en estos últimos años hay casos de magia. Y es que la industria, la ciencia, esa tan denostada hoy en los Estados Unidos, donde a los investigadores se les echa, se les corta las becas, pues esos investigadores, en algunas patologías que yo represento, con un trasplante de médula les han curado. Les llaman y les dicen, venga usted para acá, que le voy a solucionar su vida. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Una persona que psicológicamente ya tenía toda su vida pensada que iba a tener esta patología, pues en algunos casos, en algunos tipos de las 500 enfermedades de IDP, de los errores congénitos de la inmunidad, con trasplantes o con terapia génica, están sacándoles de esta lista de cronicidad. Por tanto, hay que soñar, pero hay que invertir en investigación. Hay que invertir en investigación para que estos casos cada vez sean más cotidianos o más normalizados y podamos sacar de la lista de cronicidad a más pacientes. Gracias, Carlos. Y terminamos esta primera ronda con el posicionamiento del Foro Español de Pacientes. Antonio, además, es paciente crónico. Me gustaría, Antonio, que nos ayudaras un poco a darnos las claves desde el punto de vista del Foro Español de Pacientes sobre esta realidad que nos han definido nuestros ponentes. Claro, por supuesto, como periodista y sobre todo, como bien has dicho, como paciente crónico. Bueno, el Foro Español de Pacientes, ya saben ustedes, que está adscrito al Horizonte 2025, a la plataforma de cronicidad. El foro es un miembro principal, trabajamos en esta línea continuamente. Saben ustedes que su objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre la problemática de la cronicidad en España y colaborar con la Administración en la reflexión e impulso de políticas públicas. Vamos con los 6 o 7 puntos principales o básicos. El aumento significativo de la prevalencia de enfermedades crónicas y sobre todo las pluripatologías, me parece importante tenerlo en cuenta. El envejecimiento de la población, otros factores, por tanto es un impacto muy importante, ya se ha dicho aquí, sustancial en el sistema sanitario, en términos económicos y en términos de porcentaje de utilización de los recursos. También desde el foro abogamos por una adaptación urgente de las políticas sanitarias. La Estrategia Nacional de Cronicidad data del año 2012, aunque ha tenido ya algunos cambios, pero necesita, pensamos, una revisión y una actualización para reflejar la situación actual y sobre todo las necesidades no cubiertas. Otro elemento es la atención primaria. Creemos que el foro subraya el papel fundamental de la atención primaria como la puerta de entrada al sistema sanitario y eslabón principal en la atención sociosanitaria, en el cuidado y soporte emocional del paciente, que también se ha dicho aquí. Luego, el enfoque multidisciplinar. Estamos hablando de que hay que implicar a todos los profesionales sanitarios, médicos, atención primaria, especialistas, enfermería, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos y también, por supuesto, a los cuidadores y, como no,
a las asociaciones de pacientes como pilar central. Las asociaciones de pacientes, desde el foro tenemos que promover una mayor participación de las asociaciones en la planificación, elaboración e implementación de las políticas públicas en materia de cronicidad y, por lo tanto, los programas de formación son un elemento principal, están en nuestro ADN. Así, la atención específica, también hablamos, ¿no?, al paciente crónico completo, el aumento de este número de pacientes, insisto, los pluripatológicos y la necesidad de que las políticas de atención se adapten específicamente a este perfil. Otro elemento, creo que está muy al día, es la digitalización, es decir, la mejora de la atención y el seguimiento de pacientes crónicos mediante, por ejemplo, la interoperabilidad de datos o, por ejemplo, la telemedicina. En mi caso, artritis psoriásica, la psoriasis, la teledermatología está cubriendo muchas necesidades antes no cubiertas. Luego, otro elemento principal, especialmente para los gestores, que son indicadores de seguimiento y evaluación. Hay que establecer claramente estos indicadores, consensuarlos para tener una evaluación única, concreta y, por lo tanto, abordable de las políticas de cronicidad. Por supuesto, la colaboración entre los agentes, todos los elementos involucrados, ya lo he dicho, para detectar las necesidades. Como ven, hemos puesto los puntos principales en este sentido, porque creemos firmemente que si no, no se puede avanzar en este sentido. Y el foro, de nuevo, cada vez que podemos hacemos un ofrecimiento de colaboración, de crecimiento, porque el éxito del foro yo creo que será el éxito de todos. Gracias, Antonio. Gracias. Con estas primeras exposiciones abro el debate. Participen de forma voluntaria y abierta. El primer tema que quiero poner encima de la mesa es el tema de la coordinación, si les parece, ¿no? Ha quedado claro que los diferentes sistemas sanitarios deben coordinarse, las diferentes atenciones sanitarias también, la cronicidad en atención primaria. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, todo lo que ha estado diciendo Antonio está contemplado dentro de la estrategia de cronicidad. Como bien se dice, la estrategia de cronicidad data del año 2012, se ha hecho una evaluación de la misma en el año 2021 y todas las evaluaciones nos sirven para aprender de qué es de lo que carecemos, en qué hemos fallado y dónde tenemos que mejorar. Por eso, ahora donde estamos poniendo el foco no es en actualizar de nuevo esa estrategia, que es válida, pero tenemos que modernizarla y hacer hincapié en esos aspectos donde hemos visto esos déficits y adaptarnos a las realidades que acabamos de comentar. En ese sentido, yo como médico de familia, que he dejado hace poco también estar en el terreno, no estaba en el ámbito rural, pero también llevaba más de 15 años con mis pacientes, por lo tanto su longitudinalidad estaba, digamos, cubierta, ¿no? Y estaban satisfechos, pero es verdad que se necesitan gente que pise la administración, que sea gente asistencial, para que podamos poner también el foco en ese tipo de cosas. Y en ese sentido, la intención es hacer más un plan operativo que no una actualización de una estrategia, en donde podamos aterrizar, que es lo que nos quejamos los pacientes y los profesionales, de que qué se hace en las administraciones, que se rellenan estrategias, tochos, planes y demás, perdón por la expresión, pero es que son verdaderos tochos a veces, que no se implementan, ¿no? En las comunidades hacen muchas cosas y el Ministerio hace, yo me he dado cuenta ahora, ¿no?, que se hace muchísimo, pero no se visibiliza. Entonces, lo que pretendemos es establecer ahora unas líneas de actuación prioritarias en donde nos gusta hablar de personas y no de enfermedades o de problemas de salud, pero vamos a empezar a hablar de personas, ¿no? Entonces, esas líneas prioritarias las estamos centrando en la adecuación clínica, de la práctica clínica, la coordinación, la continuidad asistencial, el acompañamiento o dar calidad al final de la vida y, sobre todo, el aspecto sociosanitario. Tenemos que trabajar, como bien están diciendo, en todos estos aspectos y para ello en los comités técnicos tenemos más de 30 asociaciones, tanto de sociedades científicas como de pacientes. Es quizás uno de los comités más complejos que tenemos, pero que están bien avenidos, y las técnicas que tengo que agradecer a que han venido aquí hoy también, a Pilar y a Inmaculada, están trabajando
pero con grupos de trabajo para ir aterrizando todo este tipo de cosas, y para ello vamos a trabajar estrechamente con los pacientes, como no podía de ser de otra manera. Además, el Ministerio de Sanidad trabaja en todas sus estrategias, pero también a nivel de las políticas se está creando o se está hablando ahora mismo en el Parlamento, en el Foro Abierto de Salud, porque es fundamental tener, creo que lo decía en algún evento en el que he estado, que no solamente tienen que poner su conocimiento, sino que también esas experiencias y esas vivencias, la cabeza tiene que estar presente en todas estas estrategias y la definición de políticas sanitarias. Por tanto, a nivel del Ministerio, creemos que necesitamos que todos los actores estén dentro trabajando y que nos ayuden a mejorar y que esa estrategia realmente sea una realidad operativa. A ver, en la experiencia que antes les he contado, el compañero del hospital insistía en que lideráramos, que fuéramos capaces desde la consulta coger el teléfono y decir, oye, ¿cómo le estás dando una consulta para dentro de 3 meses? O sea, que insistía, necesitamos que haya liderazgo desde a pie de pista, ¿no? Porque el tiempo, como señalabas, es esa ventana terapéutica es la que garantiza al paciente que el primero lo diagnostique de una manera precoz. Esa es nuestra mayor herramienta a pie de pista. O sea, el tiempo, la equidad, el acceso a la resolución, bueno, son las herramientas que tenemos en nuestro día a día. La salud es transversal, o sea, no solo responsabilidad del profesional, del paciente, o sea, aquí la salud es de todos, o sea, entran otras administraciones, ese concepto hay que cambiarlo, la salud no está en el hospital o no está en el centro de salud, la salud es transversal, es de la sociedad, o sea, aquí tiene que intervenir el resto de administraciones o de políticas en general, eso es una cuestión a cambiar preciso, y con todo el tema de la cronicidad, pues nosotros siempre reclamamos, porque al final el paciente vive, no entra, vive en la atención primaria, vive en su comunidad, lo que al final acabamos reclamando es que haya una adecuación presupuestaria por niveles, es decir, probablemente tenemos una estructura diseñada de un modo concreto, miremos donde esté mejor organizado a nivel del entorno europeo y reordenemos porque obviamente podemos tener un perfecto plan de cronicidad, podemos decir pues las recomendaciones, pero aquí la realidad es que las cosas se hacen, pues, bueno, hace falta el dinero para reordenar la política sanitaria. Bueno, nosotros desde Semergen estamos colaborando también junto con las asociaciones de pacientes, porque prescribimos a asociaciones de pacientes desde la consulta. O sea, nos hacéis falta. Yo estoy atendiendo paciente con diabetes y yo no puedo en 10 minutos más que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ese paciente sale y sale con su problema. Entonces, a mí me cuesta bien poco decirle la web recomendada, la asociación de paciente y dónde se tiene que dirigir, porque claro, el hombre pues, o la mujer salen de allí con su problema y nosotros no podemos llegar a más. O sea que estamos colaborando con tema de prescripción de asociaciones y desde hace años generamos un congreso para pacientes crónicos que estáis invitados el 26 de junio aquí en Madrid también, en el Ramón y Cajal, en otro sitio, acudir para seguir aportando soluciones. O sea que en el tema de la coordinación, insistir, igual que antes he dicho longitudinalidad, aquí que la salud es transversal, o sea que aparte de los centros sanitarios, los demás también intervienen. Bueno, yo aparte de lo que han dicho mis compañeros, lo que ha dicho el doctor Mico, pues es que lo que estamos todos de acuerdo es que hay que cambiar los dispositivos de atención que tenemos hasta ahora. Eso ya no vale porque eran dispositivos para enfermedad aguda. Ahora la cronicidad lleva a la transversalidad y a la longitudinalidad y a la multidisciplinaridad, y nos cuesta mucho todavía trabajar en grandes equipos, pero es así, porque este tipo de pacientes son pacientes complejos, bueno,
todos ya tenemos alguna enfermedad crónica, yo por lo menos varias, o sea que tenemos distintas necesidades y los dispositivos de atención hasta ahora pues estaban acostumbrados a tratar patologías agudas. Por eso también nos cuesta innovar en los dispositivos de atención. Como ha dicho María, es importante, por supuesto, tener un marco, una estrategia, un marco, una directriz general, pero vivimos 17 realidades distintas que cada uno tendrá que adaptar en su comunidad, porque pues hay condicionantes que son diferentes en cada hábitat. La dispersión o el envejecimiento no es lo mismo en toda España, entonces habrá que acomodar también pues este tipo de características a estos dispositivos de atención. Y yo creo que bueno, pues hay que aprender a trabajar en equipo, que todavía nos cuesta, hablamos mucho de ello, pero nos cuesta. Hay que aprender, bueno, necesitamos, por supuesto, recursos económicos y financiación, y necesitamos la participación de todos los agentes y especialmente de la persona enferma, que es la más implicada. Y sin que todos estos agentes confluyan, no vamos a conseguir una buena atención en este reto que tenemos ahora, que es la cronicidad, y que o lo afrontamos o vamos a tener un problema grande de sostenibilidad del sistema y de calidad de vida de la persona enferma. Tres cosas. La primera, sobre el tema de la coordinación y el tema de las comunidades. Yo, como no tengo que ser políticamente correcto, puedo decir lo que quiero, pues yo creo que hay mucho campo de mejora en esto. Vamos a ser sinceros, yo esto creo que tenemos que darle una vuelta. O sea, no puede ser. No vivimos en 17 estados, en 17 países, vivimos en uno. Y por tanto, yo tengo casos en mi asociación en las que se empadronan en otra comunidad para recibir. Esto no puede ser, no puede ser. Y lo digo aquí, y lo digo en casa, y lo digo en público y en privado y donde me quieran escuchar. Esto tenemos que trabajarlo, no puede ser. La equidad, la inequidad, mejor dicho, es en un país, yo creo que no podemos tolerarlo en un país. Dicho todo esto que digo, con una premisa, y es: vivimos en una isla, vivimos en un mundo, en Europa, donde es maravilloso vivir. Un paciente, el mejor sitio donde puede vivir en el mundo es en Europa, y España dentro de Europa. O sea, estamos contentos de vivir aquí, porque con estas mismas patologías en otros continentes no lo contaríamos. Yo tengo un hijo y yo estoy seguro de que vive porque ha nacido aquí. Entonces, pero eso no tenemos que, con esta premisa, que quiero decir que todo lo que diga es para mejorar, que yo no soy ningún loco. Es decir, esta premisa es importante. Estoy contento y orgulloso de vivir aquí y tal y como está el mundo hoy, pues todavía más me reafirmo, ¿no? Además, aprovecho para meter una cuña, y es que tenemos la oportunidad ahora en Europa, de verdad, de recoger conocimiento que otros están desechando. Así es que tenemos una oportunidad maravillosa. Pero este tema de las comunidades tenemos que trabajarlo. No puede ser que trabajemos con 17. Esta mañana decían en digitalización que estamos muy avanzados. Bueno, pues las 17 comunidades tienen 17 sistemas diferentes. Si te pasa cualquier cosa en Galicia, pues mi hijo, que tenemos allí casa, pues no sé qué pasaría, ¿no? Es decir, esto no puede ser. Tenemos que trabajarlo, y lo digo muy sinceramente y siempre con el ánimo de mejora y nunca de crítica gratuita, ¿no? 2. Las asociaciones somos parte del sistema. Y aprovecho para decirlo a todos los gestores, a todos los responsables políticos. No somos ningún chiringuito que estamos aquí, estamos al servicio de la sociedad. A mí mi asociación lo que me cuesta es muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Mi teléfono personal es el de la asociación. Es decir, yo dedico mucho tiempo a la asociación a cambio sinceramente, de mejorar la sociedad, de devolver a la sociedad algo de lo que me ha dado ella. No tenemos ningún interés, y entonces no nos vean con resquemores, ni véannos como parte del sistema. ¿Y en qué me baso para decirlo? Pues en empírico, en casos concretos. Una madre ha recibido un impacto como el que he dicho en mi primera intervención y llama a la asociación y
un paciente le atiende y le dice, pues mira, en mi caso pasó igual. Yo cuando era un niño, mis padres pasaron esto, pero mira, yo tengo 26 años, tengo novia, estoy trabajando, puedo vivir. Bueno, pues eso no sabéis lo que vale. No sabéis lo que vale. Esa persona empieza a dormir. Dice, no se me va a morir. Esto lo hacemos y esto no es parte del sistema. Si estoy dando lo que el sistema tendría que haber dado y lo estoy dando gratuitamente, pues que nos vean como lo que somos, parte del sistema. Por eso me ha alegrado mucho que has dicho, recetamos asociaciones. Recetarlas, ahorrará al sistema. Somos parte del sistema y nos enorgullece ser parte del sistema. Y por último, para no enrollarme, que me enrollo mucho, sobre la multidisciplinaridad. Totalmente de acuerdo, lo has dicho en tu primera y en segunda intervención, lo suscribo, lo mantengo. Los pacientes no son de una especialidad, los pacientes son pacientes de todos. No es que yo, es que el alergólogo, no, es un paciente y además en nuestro caso es un paciente con afecciones múltiples de muchas especialidades requerimos, ¿no? Y hay que trabajar conjuntamente. Y todos tenemos que hacer, tenemos que pensar en qué podemos mejorar. Por tanto, los pacientes tenemos que pensar en qué podemos mejorar, que tenemos muchas herramientas que pensar. Por ejemplo, la dispersión de asociaciones. Tendremos que trabajar para juntarnos, tendremos que hacer entidades más grandes, tenemos que hacer entidades más poderosas, tendremos que tener recursos, tendremos que tener especialistas. Eso es un proceso de concentración y de profesionalización que tendremos que hacer. Pero también los profesionales sanitarios y el sistema tendrá que pensar que hay que compartir, que el paciente es él, es de él, no es mío, es de él. Y que por tanto, con tu conocimiento, con mi conocimiento, este hombre se va a ir mejor o este niño se va a ir mejor que cuando entró. Esto cuesta. Yo no sé por qué, pero cuesta. No sé si hay que implantarlo de arriba a abajo, de abajo a arriba, en el medio, pero tenéis que hacer una reflexión, porque los egos ceden ante el paciente. El paciente debe de ser el centro, o como han dicho esta mañana, el lado, o lo que queramos, ¿no? Pero es el fin, ¿no? Mejorar su vida es el fin. Y no me enrollo, como he dicho. Gracias, Carlos. Yo también de esto se trata, de que haya debate. Antonio, con tu permiso. Sí, gracias. No, Resulta... Montserrat, María. No, María. yo es que estaba oyéndoos, perdonar, porque yo también me enrollo y por eso muchas veces lo traigo más o menos anotado, porque si no puedo empezar aquí a enrollarme. Cuando hablas de recetar asociaciones, existe una red de escuelas en todas las comunidades autónomas, porque es que yo creo que hay un desconocimiento de lo que tenemos. Y esas realidades de 17 comunidades autónomas con las que el Ministerio trabaja a través de los comités institucionales de las estrategias, donde son conocedoras de todo esto. Y entonces existe una red de escuelas de pacientes donde ahí se puede colgar información que estamos dinamizándola de nuevo, porque es verdad que tú puedes recetar asociaciones, pero si ya tenemos recursos, también aprovecharlo y que sea conocedores. Yo no estoy de acuerdo, Monse, con el tema de que tenemos un sistema que atiende lo agudo. En atención primaria los equipos siempre han sido, o sea, yo siempre he trabajado en equipo y aquí echo de menos la figura de la enfermera, ¿no? en este debate. Hay más profesionales que trabajan en atención primaria, evidentemente, pero el trabajar en equipo, y además es porque tenemos que empezar por la prevención y la promoción de la salud, de los diagnósticos precoces, el seguimiento y donde el paciente acaba viniendo a atención primaria. Es del sistema, no solamente es de ni de primaria ni de los especialistas X. Pero no tratamos solamente la agucidad, sino que tratamos la cronicidad y tratamos al paciente en su conjunto, ¿vale? Entonces, con la COVID parece que se ha perdido todo eso. Todo se lo achacamos ahora a la COVID y estamos intentando retomar todo ese espacio que nos ha quitado. Y luego, esas 17 realidades, ahora que estamos retomando esta estrategia de cronicidad, estamos viendo cómo las comunidades autónomas no han estado paradas. Sí que existe inequidad.
cronicidad. Sí que existen unas listas de espera increíbles. ¿Hacen falta profesionales? Pues vamos a ver, yo creo que tenemos profesionales adecuados. Otra cosa es que no tenemos las condiciones laborales adecuadas para que nuestro talento se quede aquí. Y ayer empezó la elección de nuestra joya de la corona, que es la formación especializada, en donde hoy estaban eligiendo enfermería. Entonces, ¿por qué luego cuando terminan no tienen unas condiciones laborales adecuadas para poder quedarse? Tenemos unos profesionales que se los rifan fuera de España. Y alguien ha dicho también que vivimos con un sistema sanitario que es bueno, es mejorable, por supuesto, pero es que Europa pone los ojos en España, en nuestro sistema sanitario. ¿Que es mejorable? Por supuesto, con la coordinación y que trabajemos todos conjuntamente, los pacientes, las sociedades científicas, las administraciones, etcétera, pero hay buena relación y a que ahora mismo el entorno político pueda parecer que estamos todos peleados, se están haciendo muchas cosas y se está trabajando y hay muy buenas iniciativas en el ámbito de la cronicidad. Por lo tanto, yo quisiera lanzar, siempre me gusta hablar en positivo, que tenemos que conseguir entre todos que la cronicidad no sea un problema, sino que nos permita mejorar nuestro sistema sanitario y hacer que el envejecimiento y que esa longevidad sea con calidad de vida. Porque ¿de qué nos sirve el estar aquí aumentando los años de vida para que haya una ley de dependencia que hay que mejorarla, donde no tenemos una coordinación sociosanitaria adecuada y donde tenemos un montón de personas con necesidades de la ley de dependencia o con necesidades sociales y no se está dando servicio? Luego, calidad de vida, calidad a los años y con un sistema sanitario que entre todos lo podamos construir y que dejemos de estar peleándonos de sí y disminuir esa inequidad. Y perdonar, pero es que estaba oyendo cosas que por ponerlas sobre la mesa. Sí, yo también. Yo lo único que quise decir con lo agudo, lo dije hasta el siglo XX, tratábamos patologías agudas. Desde entonces, pues, tratamos patologías crónicas. Todos. O sea que sí que... Pero yo lo quería decir en el sentido de que hay que cambiar los dispositivos de atención, que hasta ahora podían ser consultas y ahora serán planes, serán programas, serán cosas transversales. En ese sentido lo quería decir. Pero claro que toda la vida hemos estado acostumbrados a patología crónica que ha existido siempre. No con esta prevalencia, pero ha existido siempre. Y respecto, yo no quería decir que siguiera al revés, lo he dicho al principio de mi intervención, que para mí las desigualdades en salud es lo peor y es lo que hay que atajar y es lo que hay que abordar, pero lo quería decir que luego, dentro de un marco, y lo dije al principio, de un marco general y una directriz general, cada uno tendrá que adaptar a su realidad geográfica, pero con un marco general para evitar inequidades. Luego, los dispositivos de atención de la persona con enfermedad crónica tendrá que ser, y pluripatológica y longeva, tendrán que ser distintos dependiendo de las características geográficas o la dispersión. Eso era lo que quería decir, pero desde luego las inequidades no puede ser que las prestaciones sean distintas. Sí. Es difícil explicar fuera de España lo de las 17 comunidades. Yo he estado en el Congreso Internacional. Pero yo creo que tenemos el mejor sistema sanitario, pero mejorable, por eso estamos aquí todos. Cuando yo le explico a mi colega francés de la Asociación de Psoriasis, en mi caso, no lo entienden. Pero es muy mejorable, por supuesto, pero también soy consciente, porque he visto la realidad mundial, de la suerte que tenemos de estar aquí, del acceso a los últimos tratamientos, a la terapia más moderna, y por lo tanto no hay que ser pesimista, pero sí hay que ser realista. Sobre todo yo vivo en una comunidad como es Andalucía, que es el 20% del territorio del país, y claramente el código postal te determina. Hay absolutas injusticias dependiendo del punto donde vivas. Y eso no se puede tolerar, entendiendo que es mejorable y que hay que verlo, porque hay territorios donde nosotros, como asociaciones de pacientes, pedimos a especialistas de hospitales que por favor atiendan a un paciente que lleva con una artritis diagnosticada aproximadamente 12 años sin tratar. También hay una responsabilidad del paciente, pero que es así. Por lo tanto, está el Ministerio, y ¿quién tiene la capacidad de tener una idea lúcida de lo que pasa en todo el territorio? Precisamente el foro. Creo yo que el foro es un elemento que tiene suficiente información, que acumula a diario información procedente de asociaciones de pacientes de todo el territorio, que puede ayudar precisamente a esa colaboración y a entender las distintas políticas de cronicidad que se dan en cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que es importante ponerse a trabajar en este sentido porque, insisto, un solo paciente
que no pueda ser tratado por razón de su código postal o porque no se puede desplazar 80 kilómetros porque no tiene esa capacidad, es bastante triste, ¿no? Y en este sentido creo que nos queda mucho por hacer. Yo coincido contigo, cuando yo hablo también con una pareja joven que le habían diagnosticado psoriasis a su hija de 9 años y al día siguiente me llamó la madre y me dijo, por fin esta noche he descansado. Eso vale un potosí. O sea, eso tiene un valor incalculable y es otra de las razones por las que uno está aquí, ¿no? Que así, por lo tanto, queda mucho que hacer. Insisto, el elemento del foro de pacientes como foco que entiende la realidad nacional debe ser considerado como tal, ¿no? Desde luego que sí, comparto, Alfredo, todas tus palabras. Nosotros somos parte del foro y desde luego que tenemos que trabajar juntos en conseguir esto. El sistema sanitario español es una maravilla, yo estoy contento, como he dicho antes, no quiero repetirme, pero los castillos duran miles de años, pero la piedra que se cae hay que ponerla, porque si no al final el castillo acaba derruido. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con la tranquilidad de lo que tenemos y con la base de lo que tenemos, mejorarlo. Entonces, todos los aspectos que sean mejorables, pues para eso estamos, para recapacitar. Esto lo tenemos que hacer en nuestra vida, incluso personal. Todos los días te levantas y lo que hago lo hago bien, puedo mejorarlo. Pues esto colectivamente con el sistema sanitario lo tenemos que hacer. No porque, como ya vivimos en un país que tiene una buena sanidad, pues nos dejamos llevar y vamos en modo avión, para nada. Tenemos que trabajar en todos los aspectos que son mejorables. Por ejemplo, ¿por qué se tardan 3 años a lo mejor en fijar el precio de un medicamento que ya ha sido evaluado y que es testado y que está comprobado su eficacia y ha pasado a la fase 4 y ya está? ¿Por qué después se inicia un proceso de 3 años para fijar el precio? Y ese medicamento no se puede poner hasta que no se fija el precio. Y los pacientes, hay alguno que pudiera hasta pues fallecer mientras se está debatiendo en los despachos el precio. ¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué no pensamos cómo aminorar esos tiempos, esas cosas? No lo sé. Quiero decir, yo pongo reflexiones, ¿no? Aspectos que hay que mejorar. La casa la tenemos bien, pero hay que enfocarla, hay que cuidarla. Una tubería con grietas, pues hay que taparla, ¿vale? Porque lo que queremos es hacer y mantener el castillo que tenemos. Y solo se hace con la humildad, solo se hace desde el punto de vista de qué puedo mejorar. Y hay muchos aspectos que tenemos que mejorar. Esta mañana me ha encantado oír que por fin, al final, pues habrá una validación europea, la Agencia del Medicamento Europeo, y no habrá que reevaluar 70 veces en 70 países. Pues lo venimos diciendo desde hace tiempo. Los recursos son finitos y hay que optimizarlos. Y si ya alguien ha dicho que este medicamento ha pasado a la fase 4 en Europa, no tendremos que ir país a país volviendo a hacer el proceso, digo yo. Comunidad a comunidad en algunos casos. Y luego comunidad a comunidad y luego hospital a hospital, porque luego ya veremos a ver el de farmacia del hospital. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que usar el raciocinio, que tenemos que usar, que optimizar, que el sistema que tenemos que cuidar, que cada gasto del sistema, a nosotros somos los más beneficiados en que el sistema sea potente, en que esté optimizado, bien gestionado, que no pierda recursos. Y por tanto, ahí nos vais a tener. Ahí nos vais a tener. Escuchamos a Rafael y luego a María de nuevo. Sí, a ver, yo creo que lo de... como he dicho que trabajo en rural, sí que es cierto lo del código postal, sí que es cierto, porque la verdad es que la ruralidad en este país, que hablamos de 10.000 consultorios, 3.000 centros de salud, es que allí en el pueblo, pues bueno, tienes al farmacéutico, tienes a enfermería, a lo mejor no te han puesto ni el telefonista, o sea, tienes tú que coger hasta el teléfono, que claro, estás atendiendo a un paciente, te llama al 112, joder, es que vamos a cosas muy básicas, vamos a que el paciente se tiene que desplazar a un hospital que está a 40 kilómetros, o sea, lo del código postal, joder, pues habrá que ver cómo se organizan en otros países. Con el tema, no sé, cómo hacen los nórdicos en esas islas que no les falta recursos. No sé cómo lo hacen, pero si aquí no es atractivo,
pues habrá que cuidar al profesional, porque al final la razón de ser de mi trabajo es mi paciente. Y si mi paciente pues tarda 3 semanas para una radiografía o no se puede desplazar, tiene que implicar a la familia está trabajando, ¿quién lleva al paciente? Porque estamos hablando de envejecimiento, estamos hablando de pluripatologías, estamos hablando de pacientes con 12, 14, 15 fármacos que, no sé, yo mañana cuando vaya a consulta tengo 4 primeras y a lo mejor tengo 18 crónicos ya programados. Ese requiere un tiempo, ese requiere una atención. Lo del código postal, sin duda, es una de las muestras de inequidad que habría que discriminar. En la parte, quería decir, en la parte de la prevención, o sea, la prevención que aquí nos implica a todos, está la prevención por parte del propio paciente, que hay que adherirse a los hábitos de vida saludables, ahí todos tenemos un deber. Luego nosotros tenemos la prevención, en nuestro caso es cómo nos adelantamos, que hemos dicho el tiempo, requiere formación, acaban de mencionar que estamos con el sistema MIR, pero bueno, yo haría una alarma que le dijimos al secretario de Estado, es decir, ¿cómo puede ser que estemos trayendo profesionales que a ver qué formación tienen cuando nosotros estamos defendiendo la recertificación, que es que cada 6 años te vuelvas a evaluar para seguir, o sea, para tu razón es la seguridad de tu paciente. Joder, no me cambiéis la pera por la manzana, eso hay que reclamarlo y esas iniciativas tienen que surgir, al final las tenemos que ir de la mano y decir, oye, aquí queremos seguridad, aquí queremos seguir, ponle la pieza que ha caído, pero no me cambies el ladrillo, o sea, no me pongas un ladrillo que no toca, o sea, que totalmente de acuerdo. Y bueno, y al final, acusando el tema de la inequidad, con soluciones, o sea, habiendo nuevas tecnologías, habiendo inteligencia artificial, si ahora mismo al profesional, al primero que atiende al paciente, le das formación, la tiene, le das tecnología, le das tiempo, es que el paciente corre, no tiene que estar dando... Cuando un paciente empieza a ir de sitio a sitio, ya vamos mal. O sea, lo digo porque a mí todos los días vienen o sea, si sale alguien del hospital, ayer un paciente sale del hospital, viene a buscar, pero me viene a buscar para ver si se toma lo que le han dado. O sea, a ver, vayamos a solicitar cómo romper estas barreras, pero de la mano y reclamando hacia arriba. Yo creo que no podemos esperar que nos den las soluciones, las tenemos que dar nosotros. María. Pues hombre, yo creo que sí que se tiene que dar soluciones y para eso tenemos las estrategias, evidentemente, como he dicho, pero hay que operativizarlas y tenemos un plan de atención primaria que acaba de lanzarse el 25-27, en donde muchas de las cosas que estás comentando, Rafa, están contempladas. Es verdad que desde que se ponen en marcha y salen del papel a la realidad, pasa tiempo y hemos peleado muchas veces por la atención primaria juntos en foros y en demás sitios para conseguir muchas de las cosas que estamos pidiendo. Pero hemos conseguido, ¿no? A través del foro de atención primaria sí que se han conseguido, por ejemplo, la receta interoperable. Hay una historia clínica electrónica que no es interoperable, pero sí que existe y el paciente ahora mismo en su tarjeta electrónica sí que puede tener esos documentos, pero es verdad y los profesionales no lo conocemos, y eso yo me he enterado ahora, que sí que existe la posibilidad de poder optar a una serie de informes que tiene que ser la comunidad autónoma la que nos permita ese acceso a esa historia. Y entonces tendríamos la posibilidad de que en Galicia tu hijo pueda ser atendido con los informes básicos. No es una historia interoperable como tal, que también estamos viendo la posibilidad a nivel ya de Europa. Pero necesitamos herramientas como la telemedicina, la inteligencia artificial, para que ese medio rural, para que los profesionales vayan se atraiga a ir a trabajar al medio rural, ¿vale? Entonces, tenemos la digitalización, ha llegado para quedarse y tenemos que aprovecharla, pero tenemos también
también que tener en cuenta esa presencialidad. Y hay un aspecto muy importante que quiero resaltar aquí, y tú lo has sacado con la cuestión de los médicos que vienen de fuera, porque aquí no hay, y no es que no haya, vuelvo a insistir, sí que hay, pero hay que mejorar esas condiciones, es que la adecuación de la práctica clínica, el no hacer, el que dejemos de hacer cosas que no tenemos que hacer para también hacer nuestro sistema sostenible. Tenemos un sistema sanitario que no es gratuito, lo pagamos entre todos con nuestros impuestos, pero tenemos que hacerlo sostenible y tenemos que hacer uso lo más eficiente posible. De manera que algo que tenemos que empezar también a mirar es qué impacto tienen las políticas sanitarias que se toman. En nuestro caso, con las estrategias, queremos empezar a medir el impacto económico que tiene que tener esa estrategia que vamos a implementar para que a lo mejor los gestores que tienen que ponerlas en marcha digan, anda, es que yo pensé que esto me iba a suponer un mayor coste y al revés, si dejo de hacer todo esto voy a ganar calidad, años, voy a tener más recursos económicos para hacer otras cosas y tiempo los profesionales para que no tengamos que estar revisando cosas que tiene que hacer el principio de subsidiariedad, que cada profesional en el centro de salud haga lo que tiene que hacer. ¿Vale? Eso también es muy importante. Y nada más que añadir que además del código postal tenemos que tener en cuenta los determinantes sociales. Esos son fundamentales ahora mismo y es algo que también tenemos que sacar porque también tenemos que trabajar en políticas de vivienda, de empleo, en donde es muy importante el plan que se acaba de aprobar con la polémica y demás que ha habido de salud mental, porque la salud mental es una asignatura pendiente. Luego, al final, todas las políticas que se hacen están entrelazadas y el plan de atención primaria con la estrategia de cronicidad, con el plan, la estrategia de promoción y prevención y que todos, con los pacientes, con las sociedades y con las propias administraciones de las comunidades, tenemos que conseguir que la cronicidad sea algo que deje de ser un problema y que empecemos a trabajar para mejorar todo esto. Me quedan 2 minutos para precisamente hablar de salud mental. Montserrat, Antonio, Carlos, brevemente, muy brevemente. Bueno, ya abordar los determinantes sociales, lo ha dicho María, es fundamental. Y es un tema que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho porque yo creo que esa es una pata coja que tenemos dentro de nuestro país y es necesario abordarlos. Otra cosa que ha dicho también Rafa y que hay que dejarla también bastante clara es la adherencia terapéutica. Es otra asignatura pendiente muchas veces el dedicarle tiempo al paciente, a la persona que viene a consultarte o a la persona que le prescribes cualquier tratamiento, dedicarle tiempo para explicarle, porque ahí perdemos muchos recursos, se pierden muchas oportunidades de mejora al paciente cuando no le da importancia a la medicación que se le ha puesto o no se le hemos explicado bien. Entonces, la adherencia terapéutica es otra asignatura pendiente. Yo creo que tenemos muchos deberes todos, porque tenemos incluso que prepararnos. Nosotros, yo lo he dicho antes, no estamos preparados muchas veces, o sea, mea culpa todos, todos los agentes tenemos áreas de mejora. Como asignaturas pendientes, voy a decir que en el foro se han hecho los trabajos, porque primero hablaremos de salud mental y después de adherencia. No se muevan. Antonio, Carlos, brevemente, 30 segundos. Rápidamente, solo subrayar algo que se comentó antes, y es que todo paciente crónico genera comorbilidades, hay que estar muy atento a esas comorbilidades y también necesita atención social. Muchas veces el psicólogo hará tanto como algún especialista, por lo tanto no debemos olvidar esta perspectiva. Bueno, yo para acabar, fiel a mi perspectiva siempre positiva de la vida y también proactiva, yo creo que tenemos que tener cintura, tenemos que saber abordar los tiempos, tenemos que torear con el tiempo que nos toca vivir. Por ejemplo, todos los datos de los pacientes crónicos son importantes y lo saben ellos. ¿Cómo se traslada al sistema público? En la consulta y tecleando a la historia, ¿no? Bien, esto ya está superado. Si los sistemas informáticos, si el propio paciente reportara, yo esta noche he tenido fiebre, hoy tengo un proceso con 7 deposiciones en el día. En el caso de las inmunodeficiencias, todo eso luego lo reporta cada vez que va a seguimiento, a consulta, cada 6 meses. Lo tiene que ir apuntando en una libretilla y lo tenemos que ir luego redactando o diciéndoselo al médico. Y el médico tiene que estar ahí tecleando como si fuera con la Olivetti, ¿no? Bueno, yo creo que si él tuviera una aplicación y lo reportara y cuando llegas sale automáticamente, pues eficienciaríamos un poco el sistema. Pero esto, ciencia ficción, porque luego ya viene el informático del hospital y dice que no, que entran virus, que no sé qué, que no...
yo creo que tenemos que tener, que por ahí irán los tiros seguramente. No, que se está pilotando. En Cataluña están trabajando precisamente en el uso de la inteligencia artificial en las consultas con determinados centros de salud, en donde yo no tenga que escribir y pueda mirarle la cara a mi paciente. Eso es. ¿Vale? De manera que la inteligencia va... A ver, ojo con la inteligencia artificial, que también hay que saber cómo hay que utilizarla, pero si me va dictando, yo no tengo que estar copiando. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y eso, y perdón que ya me empezaba, porque quería también incluso hacer hincapié en algo que también nos puede ayudar a optimizar los recursos que tenemos si estratificamos bien a la población con la que estamos trabajando. Es decir, tenemos una herramienta en la que se permite el establecer los niveles de riesgo de los pacientes, la población de pacientes crónicos que tenemos, en donde también tiene que meterlo el profesional, es decir, este paciente tiene tales patologías, entonces es una persona que tiene este nivel de estratificación y le tengo que asignar un nivel de intervención, de manera que si es un diabético que acaba de salir del hospital con un infarto y le voy a tener que atender cada mes o cada 2 meses, o sea, y eso existe, es una herramienta que el Ministerio paga y que las comunidades autónomas están utilizando también, pero en donde tenemos que trabajar en los determinantes sociales y en la parte también de pediatría. Luego, se está trabajando, se están haciendo muchas cosas, pero de verdad, yo lo digo, se hacen muchas cosas que yo desconocía y ahora que estoy ahí, estoy viendo el potencial que hay y que sobre todo, y es el mensaje que yo quiero lanzar, es trabajemos todos juntos, coordinadamente, comunidades, administraciones centrales, los pacientes, que es fundamental, y por supuesto otros actores como las sociedades científicas y todos los profesionales, porque esto es para que trabajemos en equipo, multidisciplinaridad y equipo. Lo dejamos aquí, si os parece. Lo dejamos aquí. Mente abierta, trabajar y seguro que entre todos lo podemos mejorar. Gracias. Pues muchísimas gracias a los 5 porque ha sido un debate interesantísimo. María, Antonio, Rafael, Montserrat, Carlos, muchísimas gracias. Que acabéis de pasar un feliz día con nosotros.